La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Marlon Cuestas. Santiago capítulo 1. Hemos estado intentando conocer, ¿verdad?, acerca de ese Dios omnipresente. Pero sigo con la misma pregunta: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios muchas veces? Hoy va a ser realmente el cierre perfecto, creo, para poder descifrar una de esas dudas que en nuestra mente a veces está. Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Leámoslo una vez más. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sé que esta palabra se nos envía con un propósito. Y tu palabra tiene poder, tu palabra tiene propósito. Y yo sé, Señor, que va a cumplir el fin por el cual tú la has enviado esta mañana. Y clamo porque seamos tierra fértil, Señor, para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, Padre. Amén. El título de esta mañana, hermanos, es Dios habita en la fe. Y esto no es ningún reduccionismo. Cuando nosotros hablamos de la fe, hablaremos prácticamente de la plataforma en la que todo el cristiano se mueve. La fe estaremos hablando no solamente de una mención metafísica, algo abstracto. Estamos hablando de aquello que le da fundamento a la vida. Y Dios, muchas veces nos estamos preguntando: ¿dónde está Dios? Pastor, me llegó el recibo de 2 meses vencido o por vencerse. Y no he pagado, no es porque yo sea una persona irresponsable, no me está alcanzando mi salario. ¿Dónde está Dios en medio de este problema? ¿Dónde está Dios en medio de esta circunstancia? Pastor, he servido a Dios toda la vida. Voy al médico que me haga un chequeo general y aparezco que tengo el azúcar elevada. ¿Dónde está Dios, pastor? Me ayuda. ¿Por qué no me saca? ¿Por qué permite que ocurra eso? Pastor, me informaron esta semana de que ya no voy a seguir laborando en la empresa. ¿Y por qué me pasa eso, pastor? ¿Dónde está Dios en esas circunstancias? Y eso pueden ser muchos de los ejemplos donde nosotros insistimos y en nuestra cabecita sigue latente esa pregunta: ¿dónde está Dios? Hoy voy a encapsular esa pregunta de manera generalizada. Dios habita en la fe de su pueblo. Dios habita en la fe de su pueblo. Hermano amado, Dios, me encantó ese canto. Dios es Dios de lo imposible. ¿Sabe por qué usted siente tan distante a Dios? Porque usted ha permitido que esa fe disminuya, mengue. Sus ojos se han quedado clavados en la realidad. Usted ha dejado que el temor le invada. Usted está dudando. Y si usted duda, usted es de doble. Si usted duda, usted le está abriendo la puerta al enemigo para que juegue con sus convicciones. Entonces, por eso el capítulo 1, verso 8 de Santiago, ¿qué es lo que dice, iglesia? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca ve una. Nunca logra metas, todo lo deja a medias, todo lo empieza y no lo termina. Siempre se enferma, siempre le ocurre algo, siempre hay un problema, siempre hay una excusa. Ya se nos hizo un patrón donde usted y yo nos sentimos felices y nos sentimos satisfechos, sin darnos cuenta que el costo de ese patrón es arruinarnos el resto de nuestra vida. Hermanos amados, acá hay algo impresionante, porque cuando nosotros leemos a Santiago, Santiago prácticamente es un libro, una carta, que fue escrita a las 12 tribus de Israel, como lo dice los primeros versos, pero específicamente, hermanos, a aquellos que están dispersos, aquellos que han huido. Pero estos han huido no porque sean cobardes, sino porque por predicar el evangelio los persiguen. Los persiguen y los quieren matar. Entonces se han esparcido huyendo para que no los maten. Santiago, entonces, siendo el dirigente de la iglesia de Jerusalén, escribe
a la iglesia universal, pero también con el anhelo de llegar a esos corazones. Están allá en la dispersos y sienten temor y sienten que eso no tuvo que haber ocurrido. Pongamos en perspectiva eso. Una vez más, un ejemplo donde hay personas que sienten miedo porque han hecho lo que Dios les ha dicho. Y eso a veces duele más, porque a veces el trabajo, la vida, la salud, la economía, etcétera, preocupa. Pero si a veces algo no entendemos, ¿por qué le sirvo a Dios y me está yendo así? Ese es el caso de la iglesia de Jerusalén. Están sirviendo a Dios y por servirle a Dios le vienen problemas. ¿Cómo es posible? Viene Santiago y para alentar el corazón que está triste por esa situación, empieza a escribir. Bajo esa perspectiva leemos Santiago. Veamos por favor algunos detalles. Dios habita en la fe. En primer lugar, no siempre dos son mejor. No siempre dos son mejor que uno. ¿Ha escuchado usted, hermano amado, esa expresión? ¿Dos son mejor que uno? ¿Cuántos creen que dos son mejor que uno? Si uno cae, el otro lo levanta, ¿verdad? Si uno va a caer en trampa, el otro le jala y le dice, no hombre, no te vayas por ahí. Si uno siente frío, el otro se agarra el suéter y se lo pone, ¿verdad? Dos son mejor que uno. Pero yo quiero explicarle que no siempre dos son mejor que uno. Dos no siempre son mejor que uno. Cuando nosotros vamos al texto, la palabra doble ánimo no aparece en el griego. ¿Es interesante? La palabra doble ánimo nosotros hoy la contextualizamos como un estado de emoción emocional, ¿verdad? Una persona que duda, una cuestión bien simple. Fíjese que el concepto, la concepción en la que escribe Santiago es acerca de una palabra que significa dos almas. Dos almas. Dos almas. Vaya a su casa y llévelo de tarea. Doble ánimo en griego. ¿Qué significa? La palabra en griego para alma es psique. Entonces cuando vemos el texto dice de psique, dos almas. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? El hombre que es de doble ánimo no es solamente alguien que tiene como una sensación partida, sino que es tan irregular que parece que en uno solo hay dos. Entonces viene el texto y está diciendo no es posible que en una persona estén habiendo momentos como que si fueran dos. ¿Y qué elijo? ¿Esto o esto? ¿Esto o esto? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus deseos? Y aquí podemos hablar de cosas interesantes de la vida. Hablemos del matrimonio. ¿Cuántas veces, hermano amado, usted y yo hemos llegado a pensar que el divorcio es una opción? ¿Sí? Pero cuando nos casamos e hicimos el voto matrimonial, hermano amado, ¿verdad que no eran dos? Era uno, ¿verdad? Era uno. En el transcurso de la vida se ha venido partiendo. Nos hemos venido partiendo y ahora nos preguntamos, ¿sigo? ¿Sigo o no sigo? O sea, parece que el texto nos está diciendo, una persona que está en mí ama, pero la otra persona que está en mí no ama. Ese es un desorden psicológico si lo vemos desde la psicología. ¿Sí me explico? Entonces cuando vemos a Santiago está diciendo, miren hermanos, hay algo que ustedes deben tener muy claro. Están huyendo porque su vida corre peligro. Está bien. Se sienten tristes, se sienten solos, se sienten abandonados. Está bien. Como seres humanos vivimos esas emociones. Pero está diciendo Santiago, hay algo que ustedes deben tener cuidado. No se estén partiendo, porque lo que un día ustedes pactaron delante de Dios, así deben seguir el resto de sus vidas. Amén. Amén. Vaya, usted dirá, pastor, entonces hay que aguantar lo que sea. No. Acá voy a dar mi perspectiva. Hay cosas que no están bien. Le voy a dar un ejemplo. Que en el hogar haya maltrato físico. En primer lugar, ese maltrato hay que denunciar. ¿De acuerdo? Hay que denunciarlo. Oh, pastor, pero es que yo amo a mi marido, que no sé. Sí, pero métalo preso un par de días. Eso le puede ayudar. ¿O qué prefiere? ¿Por fe estar aguantando golpes? O seamos congruentes, ¿verdad?
¿Sí me doy a explicar? Pastor, ¿qué nos está enseñando? Estoy enseñando que vivamos la vida realmente en el contexto que vivimos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vemos esto, pareciera que muchas veces, hermano amado, estos temas son cuestión que no tenemos que tratar ni hablar. No, no, no. Pongamos orden. Le voy a dar otro ejemplo. Cuando hay maltrato a los hijos, yo le podría facilitar los números donde se denuncia el maltrato infantil, hermano. Ay, pero es mi esposo, Sí, pero a veces en casa estamos viviendo cosas que no se deben vivir. Así de claro. Y tenemos que educarnos, por favor. Tenemos que educarnos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros vemos el desarrollo de la vida, fácilmente éramos uno y nos convertimos en otro. Entonces Santiago viene y dice, mire, no es una cuestión solamente de tener dos ideas, porque eso entra en contraste con algo tan simple como esto. ¿Qué color pinto mi casa? ¿Verde o azul? Ese tipo de decisiones no le afectan a la vida, pero son sensaciones de la emoción, donde yo tengo que decidir qué me gusta más, el verde o el azul. Pero cuando hablamos de cosas de base en la vida, hermano amado, créame, no es como elegir un color de pintura. Entonces aquí se vuelve grave, porque nosotros muchas veces nos estamos preguntando, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? A ver, rebobinemos. ¿Qué hicimos atrás? Rebobinemos. ¿Cuándo me partí? ¿Cuándo empecé a tener doble personalidad? ¿Cuándo yo le dije al Señor, te sirvo con todo mi corazón, mi fuerza y mi ser? Y después yo le digo, Señor, no tengo ganas de ir al culto. Señor, donde tú me digas que yo vaya, yo voy a ir. Hermano, ¿me puede ayudar a hacer esto y lo otro? Tiempo, hermano. Dice que son dos personas, una que le hace promesas a Dios y otra que está en la vida diaria. Que dice el texto, la persona que es así en todos sus caminos no llega lejos. Por eso es que usted ve cristianos que no avanzan y todos se lo echan a la fe. Pero yo tengo una convicción, en la fe habita Dios, en mi fe habita Dios. Y si Dios habita en mi fe me está diciendo, hey, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Estás anclado a eso? ¿Por qué estás anclado a ese pensamiento? Hey, despierta, actúa, muévete, es tranquilo. La persona de doble ánimo no llega lejos, es inconstante. Entonces, tenemos de entender un detalle impresionante, esa es la palabra, que a mí me llama la atención. Vaya conmigo, por favor, a un texto que es algo que a veces nos marca y nos deja una sensación interesante. Vaya conmigo, por favor, hermano amado, a Mateo capítulo 9. Vamos a ver una de las cosas que Jesús muchas veces habló y dijo de una manera especial. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Verso 2. Y voy a ver a Cristo en tres momentos donde trata de dar una palabra que es importante en lo que estoy explicando. Mateo 9:2. ¿Lo tiene, iglesia? Y sucedió que le trajeron ¿a quién? Un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ella, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Palabra que resalta, ten ánimo. Vaya conmigo al verso 22, siempre del capítulo 9. Fíjese bien lo que dice. Pero Jesús volviéndose y mirándola, verso 22, ¿verdad? Dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vaya conmigo al capítulo 14, siempre de Mateo. Siempre resalto la palabra ten ánimo. Capítulo 14, verso 27. 14:27, ¿lo tiene? 14:27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué les dijo, hermanos? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, yo soy.
No temáis. Diga a la persona que está a su lado, en ánimo. Interesante. Cuando nosotros vemos la invitación de tener dos mentalidades en nuestra vida, es por el temor. Es por el temor. Cuando yo, hermano amado, me dejo invadir por el temor, yo fácilmente, después de haber hecho un pacto, fácilmente puedo estar diciendo, voy a tomar otra decisión. Entonces viene Jesús y en momentos donde el temor estaba abrazando, acariciando a estas personas, Jesús venía y les decía, tengan ánimo. Tengan ánimo, manténganse firmes. El que no se mantiene firme deja caer los propósitos que Dios tiene en su vida. El que no se mantiene firme deja caer los propósitos de Dios en su vida. Y ojo con esto. Hay una ilustración que a mí me llamó la atención. Dice que en una ocasión había un juez que estaba atendiendo un caso, pero que de manera personal tomó a bien escuchar las versiones de manera dependiente. Y dice que el juez recibió al primer hombre que estaba involucrado en el problema. Y dice que todo lo que el hombre le contó, el juez le respondió, tienes toda la razón. Luego vino el siguiente hombre y le contó la otra parte de la versión con lujo de detalles. Y el juez le dice, tienes toda la razón. Entonces nadie tenía el problema. Dice la historia que la esposa, después que escuchó que el juez le decía a los dos que tenían la razón, empezó a decir que cómo era posible, que él no tenía una palabra para definir quién era el culpable y quién no era el culpable. Y le dio todo el discurso. Las esposas dan discursos bellos, amén. Vaya, cobarra. Entonces, después del discurso que le dio la señora al juez, el juez le dice a la esposa, tienes toda la razón. La moraleja de la historia dice que el hombre, mientras más recto sea en su firmeza, muchas veces va a caer hasta mal, pero cuando le toque en verdad definir qué hacer, no le cuesta. Pero cuando juega por emociones, según se sienta, según vea, según escucha, según perciba, en un momento dirá una cosa, en otro momento dirá otra, y cuando sea el momento determinante de dar un veredicto, también sentirá confusión. ¿Quién nos muestra el juez? Que él su mentalidad la mantenía arbitraria. Cuando llegaba el momento del juicio, él sabría qué hacer en realidad. Pero la firmeza demuestra esta historia es clave en el desarrollo del ser humano. Hermanos amados, cuando nosotros somos de doble ánimo o cuando hay dos en nosotros, eso causa confusión, causa desorientación. Y muchas veces, hermano amado, se parecerá así como aquellos que viajan en barco, que siempre ocupan una brújula. Pero hay un enemigo de las brújulas. Son los imanes. Si esa brújula tiene cerca un imán, es posible que la brújula tenga toda la intención de dirigir al lugar correcto, pero a causa de ese imán, la brújula nunca dirá dónde es el lugar correcto. A veces en la vida somos así. Tenemos aquel que nos puede dirigir durante toda la vida, pero esa brújula está teniendo algo que nos está haciendo que en la dirección falle. Y por eso siempre apuntamos mal. Llegamos mal, perdemos lo que Dios muchas veces nos ha dado y ha puesto a nuestra disposición. Vea por favor conmigo Santiago una vez más. Santiago, el capítulo 1. Verso 7 dice, no piense, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna. ¿De quién, iglesia? Aquí está el. Porque una de las cosas, hermano amado, que nosotros al ser humano fácilmente se la disfrazamos, es el ánimo que tenemos. A nosotros no nos cuesta sonreír cuando no queremos sonreír. ¿Me explico? A nosotros no nos cuesta decir palabras amables cuando hay que tener palabras amables. Pero delante de Dios hay un problema. Él pesa los corazones. Problema.
Porque muchas veces, hermano amado, nosotros le decimos a Dios: Dios, ¿qué pasó? Yo soy tu servidor. Sí, pero a veces nos hemos olvidado que servirle a Dios se ha vuelto una carga. Vamos por obligación, vamos por compromiso y queremos que Dios nos siga bendiciendo, como si todo lo hemos hecho con amor, reclamando, rezongando. ¿Sí me explico? Cuando hablamos del doble ánimo, significa, hermanos amados, que las cosas más preciosas a veces yo las descuidaré. Pero no es porque Dios me esté influyendo para eso, sino porque yo no estoy teniendo cuidado con lo que estoy enfrentando. Y note, hermano amado, que en el día a día yo me enfrentaré a cosas duras, dolorosas, que entristecen, que lastiman, que hieren, que me proponen retroceder. La vida es así. La vida no es que nos está aplaudiendo, ¿verdad? Desde que salimos del templo y empiezan los aplausos. Vamos, sigue adelante, no te detengas. Eres un gran siervo de Dios. Nunca te pasará. No, al contrario. Eso, cuando el temor nos invade, Jesús viene y nos dice: ten ánimo, porque no siempre dos son mejor que uno. En usted es mejor uno que dos. En usted es mejor uno que dos. Pregunte a la persona que está a su lado: ¿y usted en cuánto se convierte? Dígale. Pregúntele. ¿Y usted se convierte de vez en cuando? Dígale. Sí. ¿Sí o no? Bien. Literalmente, doble ánimo significa ser de doble mentalidad. ¿Estamos ahí? Literalmente, doble ánimo significa ser de doble mentalidad. Lógicamente eso no es posible, hermano. Ese es un juego. Entonces el hombre que se acostumbra a vivir la vida jugando no llega lejos. No llega lejos. Segundo detalle: radiografía del 2x1. Si a veces yo me convierto en dos en lugar de ser uno, ¿qué son las cosas que a mí me están pasando en realidad? Veamos, por favor, un poquitito de esto. En primer lugar, cuando yo le hago una radiografía en base al texto, me mostrará que la persona que es de doble ánimo, por lo general, siempre es una persona confundida e inestable. Confundida e inestable. El hombre, la mujer de doble ánimo es una persona que no sabe lo que quiere. Es una persona, hermano amado, que con la mente cree una cosa y cree otra. O sea, parece que internamente hay una guerra. No sabemos lo que queremos. Y por eso le digo, hay cosas en la vida que está bien. ¿De qué voy a comer yo ahora, por ejemplo, en el almuerzo? Me elijo si comer frijolitos o comerme unos macarrones. Hay que comer, ¿sí? O una tortilla con limoncito, sal, chilito. Ya he comido eso. Una tortilla, no, sin comida, tortilla con limón. Pollo campero, ese es otro manjar, ¿verdad? Pero es rico. Ahora, nosotros venimos y decimos que como, y a veces tenemos esa que, tengo necesidad de algo, pero no sé qué comer. Pero eso no nos arruina la vida. Hay decisiones y hay cosas que estamos viviendo, como por ejemplo el estudiar. Estudio. ¿Me meto al ciclo o no me meto al ciclo? ¿Sigo luchando por mi carrera o dejo todo tirado? ¿Sigo con mi esposa o no sigo con mi esposa? Esas cosas pasan. Y cuando son esas cosas lo que yo elijo de comer y todo eso, no me lo meta en el doble ánimo. No nos confundamos. No me lo mete en el doble ánimo. Esos son gajes del oficio diario, nada más. Cuando hablamos de la persona de doble ánimo y el sentido en el que el texto se ha escrito, es para aquello que determina en cada persona éxito o derrota. Eso me debe interesar a mí. Hay cosas, hermano amado, que yo ya no quiero. Le voy a poner un ejemplo. Siempre se lo he dicho a mi edad, ya viejito, ¿verdad? Estar estudiando. Yo digo, no. 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana. No, ya no puedo. Vale la pena. De un ánimo, una persona.
Yo no quiero ser, hermano, confundido en este caso. No voy a coronar la carrera, ya cometí un error. Ya dejé una carrera a medias. Entonces, ¿qué digo? Yo tengo que ser ejemplo y no estoy luchando. No es posible. Pero cuando yo veo la radiografía del que es 2 o 1, él no sabe qué hacer. Él está aquí y está allá. Y por eso es que a veces, y hermanos amados, con todo mi corazón yo les digo, perdónennos a aquellos que no sabemos identificar el combo en la nevería que a veces andamos. Perdónenos. Pero no tenemos la culpa de no entender por qué a veces andamos contentos y a veces andamos enojados, ¿verdad? Perdónennos. Pero eso no debería de ocurrir. Porque si nosotros somos personas de fe, Dios habita en nosotros. Y si Dios habita en nosotros, en verdad, tendríamos que luchar por ser firmes en nuestra personalidad y en nuestra forma de hacer las cosas, iglesia. Perdonen. Pero cuando vemos a alguien que es de doble ánimo, no sabe lo que, no le interesa lo que probó, porque actúa como a él piensa que es mejor o lo que le satisfaga a él más. Pero ¿qué pasa del entorno? ¿Qué pasa de lo que está a nuestro alrededor? ¿Qué ocurre con la opinión de los demás? Nos van calificando, van teniendo de nosotros una opinión. Entonces, la primera cosa que una radiografía podría mostrar de un doble ánimo es, no sabe lo que es, inconstante. Segundo, cuando nosotros vemos a una persona de doble ánimo, yendo al texto, lo comparará como a una ola. Vaya conmigo, por favor, a Santiago capítulo 1, verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a, ¿qué dice, hermano? A la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué significa? La ola no tiene voluntad propia ni capacidad de razonar. Entonces viene Santiago y está diciendo, ustedes tienen que aprender en medio de las ofertas que tienen en su caminar a no dejarse llevar por el miedo. El miedo muchas veces les llevará a tomar decisiones contrarias a las que un día tomaron delante de Dios. Ojo, porque estoy hablando de la vida, ¿sí? ¿Qué cosa más contraria será, hermano amado, al hecho que Dios le regaló una beca, una oportunidad de trabajar, una oportunidad de hacer algo? Que ahora usted está pensando si seguimos echándole ganas o no seguimos. ¿Verdad que esas cosas no se piensan realmente si ya estamos ahí? Y así como dicen nuestros dichos populares, ¿verdad? Que aquel que subió al caballo, hay que ¿qué? Jinetearlo. Ah, pero está algo chúcaro, hermano. Aguante. Es que ya siento que no puede. Aguante. Así se vive la vida muchas veces. Ya no puedo, ya no hay plata, ya no hay recursos, ya no hay fuerza, ya no hay algo. Siga, porque los que son de un ánimo van a ver la bendición de su Dios, iglesia. Pero los que son de doble ánimo andan probando una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y al final no van a lograr nada. Vale la pena entonces ser de un ánimo, de un ánimo. Ahora, usted me preguntará, pastor, entonces significa que no tenemos en nuestra vida invitaciones, por ejemplo, de muchos tipos y que nos hacen dudar. ¿Cómo no? Eso hace difícil la parte de ser uno. Porque a veces nosotros estamos, hermano amado, luchando por algo y hay ofertas que a veces parecen más sencillas, más fáciles. Se nos quitan los problemas, las adversidades, el esfuerzo y parece que todo lo vamos a lograr más rápido. Mentí. Pregúnteme a mí. Si usted tuviera la capacidad de entrar a mi cabecita, hermano amado, no, hombre, usted queda en fuego cruzado. Luchas. Usted llegó como espectador y lo sacan en camilla. Usted se quedará sorprendido. Entonces, ¿de qué se trata, pastor? De que nosotros no tenemos la sensación de querer tomar otro rumbo. ¿Cómo no? Es que ese es el reto de la palabra. Que yo soy invitado, que yo tengo emociones y sentimientos y digo, ya no aguanto esto y esto se ve que no me va a doler tanto. Entonces yo mejor me paso. Ahí está el desafío del que es de un ánimo. Porque cuando estamos en una decisión, lo que estamos esperando es la bendición de Dios.
Y a veces el enemigo está encantado de que yo esté indeciso, porque cuando yo estoy indeciso, fíjese bien, ese era el tercer detalle, perdón, de cuando alguien es una persona de doble ánimo. Dijimos que es inconstante, ¿verdad? Otro dijimos de que es comparado a las olas del mar, no tiene firmes. Cuando hablamos de una persona así, estamos hablando de una persona que no tiene sentido en su caminar, es incongruente. Es una persona que a veces, hermano, a usted le está haciendo ver una cosa, pero realmente no tiene el deseo de comprometerse a eso. Entonces sus acciones muchas veces se convierten en acciones que están envenenando el corazón del portador. Y usted, en vez de crecer, hermano, está aumentando como en una bomba de tiempo que tarde o temprano va a explotar. Los sueños se le derrumban, los proyectos se le vienen abajo. Lo que un día anheló llegar y alcanzar, todo se viene para abajo. ¿Por qué? Porque yo no me comprometí con una, no, que empecé a jugar. Constante como las olas, incongruente. Inconstante como las olas, incongruente. Queremos ver bendición de parte de Dios. La propuesta no es ser de doble. La propuesta es ser de un solo. Veamos por favor el último detalle. Y esto es lo más grave. ¿Hay consecuencias de una persona de doble ánimo? Hay consecuencias cuando alguien, hermano amado, se acostumbra a esta forma de vida totalmente. ¿Quién dice un dicho, verdad? Que nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Cuando lo perdemos o cuando sentimos que se está yendo de nuestras manos, hacemos un ejercicio retroactivo, ¿verdad? Nos vamos atrás y decimos, no, pero pacto con... Es que yo pensaba que a veces ya es tarde. A veces usted ha tenido ángeles diciéndole, no vayas, hagas, seguite forzando, ten ánimo, no puedo, ten ánimo, no decir, ten ánimo. Decimos, no, que no sé, que no sé cuánto, los mismos síntomas, ¿verdad? Hay inconstancia, somos movidos de un lado para otro, nos volvemos incongruentes. Hoy decimos quiero servir, mañana no venimos. Hoy quiero trabajar, mañana no voy al trabajo. Es una cuestión horrible. La gente que es así, una de las consecuencias, hermano, que nosotros podemos tener, esto sí es de las cosas que debemos prestarle atención. Cuando una persona es de doble ánimo, la primera consecuencia que podría enmarcar es que tiene emociones inestables. Y las emociones, hermanos, son de las cosas más lindas que tenemos de parte de Dios. ¿Sabe que usted y yo podemos sonreír, iglesia? Ríale a la persona que está a su lado, regálale una sonrisa. Aunque estuviera enojado, sonríale. No, hombre, sonríale, pero lindo. No una sonrisa de bien verte, hermano, qué bonito verte. También a la esposa, al esposo, qué verte, esposo mío. Esposa mía. También. Entonces, cuando nosotros vemos eso, iglesia, las emociones son inestables. Créame que a veces eso daña más que un montón de palabras. Le doy un consejo. Fíjese que los seres humanos nos dieron la capacidad de hablar para entendernos. Las señas, hermano amado, no muchas veces sirven. Yo admiro a los que tienen esa discapacidad auditiva. Ellos aprenden a hablar por señas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sabe qué es lo que dice, hermano amado, un dicho popular? Que los gestos hablan más que 1000. A veces, hermano amado, cuando usted ve a otra persona, a veces quizás usted aquí adentro anda un calvario, pero cuando usted le sonríe, ¿sabe qué demuestra? Usted tiene fe. Si tiene fe, Dios habita en usted. ¿Y dónde está Dios? Está en mí. Aquí, abrazándome,
dando la fuerza para sonreír cuando ya no puedo. Está Dios. Cuando de repente, hermano amado, alguien venga, lo haga sentir mal, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Ah? Cuando alguien venga y le haga sentir mal, ¿qué va a hacer usted? Vuélvale a sonreír y dígale: que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Si usted le dio la mano y lo ignoró, ¿qué va a hacer usted? La siguiente vez que lo vea, vuelva a dársela. Vuelva a dársela. Si lo ignoró cuando usted le habló, ¿qué va a hacer la siguiente vez que lo vea? Vuelva a hablarle. Eso habla de una persona que es estable en sus emociones. Ay, hermano, pero aquel que no es estable en sus emociones no siente que le jalan los pelos, porque uno no tiene culpa de las cosas. Por eso es que cuando nosotros hablamos de esto, guarde en su corazón este detalle. El hombre y la mujer que es inestable en sus emociones muchas veces se cierra puertas. Se cierra puertas. Y no solamente en el contexto iglesia, por favor, ampliemos el concepto. En todo lugar. En todo lugar. El gesto, el carisma, aquella empatía con la que tratamos a las personas, eso es clave. Eso es clave en la vida. Cuando hablamos de eso, estamos hablando de la estabilidad. Hermano, la estabilidad del cristiano tiene que basarse en su fe firme, en su fe que no se mueve por cualquier problema. Cuando estamos hablando del cristiano, las emociones tienen que ser estables, porque eso habla de alguien que está tomado de la mano de Dios. Y si es capaz de hacerle frente a la vida, no es porque no tenga problemas, sino porque en verdad su fe es genuina. Las cosas que no ve, él cree que van a convertirse en realidad. Y lo que hoy le preocupa, él sabe que Dios va a hacer algo diferente. Primer síntoma, primer problema o consecuencia, las emociones. Segunda consecuencia, una persona de doble ánimo carece de compromiso. Carece de compromiso. A las personas de doble ánimo, si es que hay que hablarles bonito. Él le habla fuerte, se echó un enemigo. Padre, hermanito chulo. Sí, sí, así sí. Hermano, ¿qué pasó? ¿Y esto por qué no lo hizo de la manera que tenía que hacerlo? Si quiere ya no sirvo, hermano. Perdón. Carece de compromiso. Tiene un compromiso de plástico, un compromiso deteriorable, un compromiso flojo. La persona que de doble ánimo carece de compromiso porque fácilmente se le olvida el compromiso con quien tiene aquello que está realizando, y por una situación pequeña está dejándolo todo tirado. Carece de compromiso, es frágil en su compromiso. Cualquier cosa le hace desistir por ser una persona de doble ánimo. Y la última consecuencia de una persona que es de doble ánimo es que en su vida espiritual es inestable. En su vida espiritual es inestable. Y acá esto es importante. Hermanos amados, a veces nosotros como hijos de Dios necesitamos realmente no hablar que tenemos fe. Como hijos de Dios necesitamos demostrar que tenemos fe. La fe hablada desde la perspectiva de Santiago, si gusta también estúdielo, porque Santiago hace un abordamiento acerca de la gente que habla bonito, habla de la fe, habla de la fe. Pero ahí hay una discusión en donde dice: si tú tienes fe y no tienes obra, no has hecho nada. Entonces Santiago viene y dice: la fe es una cuestión de actuar. La fe es una cuestión de obrar. Cuando hablamos de obrar, estamos hablando de todo aquello que sale de nosotros, sea de los ojos, sea de la boca, sea de cualquier gesto, sea de cualquier decisión que usted y yo tomamos. Cuando nosotros hablamos Dios habita en la fe, entonces Dios ha hecho su morada en cada uno de nosotros. Por eso dice Pablo: somos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando vienen problemas, ¿sabe algo? Dios no se va de usted, Dios sigue en usted. Cuando viene crisis, Dios sigue en usted.
Cuando sus hijos ya no le quieren hacer caso, Dios sigue con usted. Cuando en su casa, su esposo, su esposa hay problemas, Dios sigue en usted. Dios sigue habitando con cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces usted y yo nos hemos concentrado a hablar nada más. Y hablamos. Y ese es el desafío para mi vida. Ese es el desafío para su vida. Yo quiero ver mi fe en acción también. Yo quiero ver a mi fe en mi día a día. Yo quiero ver a mi fe en mi estabilidad personal. Yo no me sentiría bien otra vez. Soy cristiano. Ya dejé a medias mi primer carrera. Ahora Dios me da la oportunidad. Ay, pero ya no tengo ganas. Testimonio le digo, a veces, hermano amado, a mí me ha tocado usar el dinero de mi cuota para mi mensualidad para otra situación. Y de repente tengo que pagar 2 cuotas. Miren, no crea. A veces me ha tocado pedir prórrogas. Y no que crea para irme a jugar a cualquier lugar con Briana, por ejemplo. Y uno dice, yo quizás necesito darle prioridad a mi familia. Quizás ya no lo puedo hacer. Pero ¿dónde queda la firmeza? ¿Dónde queda el compromiso? Entonces viene un diálogo y decimos, no, hay que seguir, hay que luchar. Hermano, usted enfrenta cosas similares, donde siente la presión de la vida y decimos, ¿cómo actuamos? ¿Actuamos de esta manera más fácil o de esta que sabemos que es difícil? Pues actúe de la manera difícil, porque su Dios es un Dios de imposibles. Si sabe algo, Dios siempre nos va a sostener si lo honramos a Él, iglesia. Él será fiel para obrar. Aquello que a mí me da inestabilidad, de que de repente estoy contento y a veces enojado, ponga su carácter y su personalidad en las manos de Dios. Pero sepa algo, enfrente la vida no como una persona inconstante, enfrente la vida como una persona firme, porque así va a pelear buenas batallas. Pero cuando es inconstante, rápido va a tirar la toalla. ¿Se recuerda usted, hermano amado, de Elías? Se frustró, se deprimió, dijo, no puedo, basta ya. Pero Dios vino y lo levantó y le dijo, no, Señor, a usted no se le llamó para que terminara en una cueva. A usted se le llamó para que pusieran el nombre de Dios en alto. Así que coma y por favor empiece el camino. Así te está diciendo Dios a ti, hermano. No es tiempo de renunciar. No es tiempo de decir, ya no sigo esforzándome. No es tiempo de decir, voy a tomar este otro camino. A ti el Señor viene y te está diciendo, hijo, yo no te llamé para que dejaras tiradas las cosas. Yo no te llamé para que dejaras a medias las cosas. Iglesia amada, Dios nos llamó para que coronáramos carreras. Y en el nombre de Jesús lo vamos a lograr, iglesia. Yo sé que los que están acá, padres, sigamos siendo los porristas de nuestros hijos, porque si nosotros no lo logramos, ellos sí lo van a lograr. Y se van a ubicar en las mejores herencias, en los mejores lugares. Van a desarrollar proyectos empresariales en el nombre de Jesús. ¿Lo creemos, iglesia? Pero tenemos que ponerlos en el proceso y enseñarles, no, papá, no quiero ir. Pues se levanta y se me va a estudiar ya. Y es que yo no quiero. No, Señor. Mire, hermano, hay padres, aquí está, quiero ver mis hermanos de atrás. Dánteme la mano, hermanita, por favor. Hermano Luisito con su esposa, dánteme la manita. Ellos, miren, ustedes ven a sus hijas, y esto es algo de lo que siempre a mí me ha encantado. Sus 2 hijas son bilingües, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Bilingües. Levanta la mano, Carito, por favor. Miren esa princesa. ¿Cuántos años tenés, hija? 17 años, si hasta hablar español le cuesta. Se queda así pensando, 17. Ahora, ¿qué veo yo en eso? Yo veo a unos padres, están echándole porras a sus hijos. Están aprovechando proyectos, hermano. Use las redes sociales. Los adultos ya tenemos teléfono, ¿verdad? Métase a internet y pregunte. Universidades con proyectos gratuitos, universidades con opciones de beca, universidades con propuestas de educación para menores de tal edad. Busque, toque las puertas, créale a Dios. No diga, no me alcanza el salario, lo que yo gano no da para mucho. No, por favor, si somos de fe, actuemos. Si Dios habita en nosotros, tengamos la mentalidad de Jesús también. No de mediocres, fracasados, que van a llegar en la vida donde la vida nos lleve. No, así son las olas. Donde el viento sople, allá vas a terminar. El cristiano no es así.
El cristiano termina donde Dios ha dicho que va a terminar. Y si somos hijos de Dios, hermano, no nos vamos a conformar a cualquier cosa. Pero eso demanda esfuerzo, dedicación, trabajo, desveladas. Por eso es que cuando los que se quedan a estudiar conmigo, hermano, los días miércoles de 9 a 10 de la noche, y a veces me dicen, pastor, tengo unas tareas. Claro, ¿por qué va a faltar? Todo quiere esfuerzo. Y a mí no me pueden decir, ay, sí, pues sí, como usted va a ir a dormir, ¿verdad? Y que no, yo les demostré a ellos que este miércoles que pasó, el día miércoles tenía la clase de 9 a 10 de la noche, y el día jueves en la noche yo tenía parcial de hebreo. Yo tenía que estar pero quemándome las pestañas entendiendo todas esas cosas. Pero aquí estaba de 9 a 10 dándole las clases, y de 9 a 10 salgo y voy a dejar al Cobanal, a Campo Verde, si yo no nada, la base de taxis del Correcamino. Hoy, pero más eficiente. Y a la casa, 2, 3, 4. ¿Sí me explico? Todo quiere sacrificio. Pero para el hombre es fácil decir, puedo. Ya no me alcanza el pisto, no me alcanza esto, no. Cerremos con el verso 8, capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cambiemos la tendencia siendo hombres y mujeres de fe. Si nosotros tenemos fe, Dios habita en nosotros. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará, iglesia. Dale al Señor la gloria y la honra. Él es digno de alabanza. Póngase por favor en tierra. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.